Hola, buenas tardes. Creo que he sido un poco inconsciente al llegar hasta este lugar. He cruzado todo este pequeño, podemos decir, arroyo. Mira hasta dónde me llega el agua. El suelo del arroyo tiene bastante barro. Lo que sí me he podido percatar, ahora lo estoy viendo, que hay algunos peces. Si se quiere obtener una buena fotografía o un buen vídeo, en este caso, muchas veces hay que arriesgarse de alguna manera. Y la forma de arriesgarme es que casi mis zapatillas casi se hunden en el barro. Hay muchísimo barro, pero bueno, intentaré, yo creo que ir por otro lugar. ¿Por qué he puesto la cámara trampa aquí? Ahí tenemos la cámara trampa y justamente la he puesto enfocando a ese paso, ¿vale? Ahí ese paso es muy importante porque puede haber animales acuáticos o no acuáticos que puedan utilizarlo. Así que bueno, otra de las, podemos decir, de las claves de poner aquí la cámara trampa es que el agua está prácticamente o totalmente tranquila, entonces no va a haber fotografías falsas. Aquí tenemos al río Ara. Estamos cerca de Voltaña otra vez y bueno, a ver si tenemos suerte y a ver qué conseguimos. Todo es cuestión de suerte, pero bueno, el sacrificio ya lo he hecho, que es embarrarme. Como veis ahí sale bastante barro, buro, como se llama aquí en el Sobrarbe. Y bueno, vamos a ver. Es un pequeño bosque de galería. Aquí tenemos chopo, tenemos diferentes sauces. Lo que pasa que ahora el problema va a ser salir de aquí. Bueno, un saludo y suscribiros a Huesca Salvaje. Bueno, ya podía atravesar el río. Ahí se ven mis huellas. Ya he podido atravesar este pequeño pantano. Y ahí veis la cámara trampa. Ahí se ve más o menos hacia dónde está orientada. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nada, un saludo. Poco a poco fue bajando el nivel del agua del río Ara, ya que no hubo tormentas y las temperaturas fueron bajas, lo que hizo que no se deshelara la nieve en las cumbres del Pirineo. Pasaron 5 días y estos son los animales que captó la cámara trampa. Son los patos más abundantes en lagunas, embalses y ríos. Tiene una dieta omnívora, destacan las semillas, brotes y hojas de plantas acuáticas y terrestres. También destaca en su dieta los insectos acuáticos. Me ha llamado bastante la atención el florecimiento, las flores de esta globularia. Simplemente os quiero mostrar esta planta
que bueno, que estamos en el mes de abril y que está florecida. Bueno, aquí tenemos otro ejemplar más pequeño. Según he podido investigar, es una planta que, bueno, es bastante común en matorral. Esta zona es un matorral, como veis ahí. Matorral con pinar y muy cerca del río Ara. Así que bueno, os presento esta planta que recibe el nombre de globularia. Voy a buscar la especie y os la pongo, ¿vale? Para que la veáis. Bueno, sus hojas también llaman bastante la atención. Parecen bastante xerófilas y aptas para perder muy poca agua. No son grandes hojas, son hojas más bien alargadas. Muy bonita esta planta. Han pasado 5 días y mira cómo está este pequeño, podemos decir, arroyo. Está totalmente seco. Parece ser que el caudal del río Ara ha bajado bastante, se ha reducido a la mitad en una semana y por eso pues no tenemos agua. Bueno, aquí tenemos nuestra cámara de fototrampeo, la acabo de revisar, acabo de cambiar la tarjeta y la verdad que me encuentro bastante contento porque he conseguido grabar una nutria, ¿vale? Vamos a ver, tendré que descargarlo, a ver cuántos vídeos tengo y bueno, ahora voy a intentar encontrar aquí las huellas de esa nutria. Bueno, me dejáis un rato a ver si las consigo encontrar. Y mira mis pisadas, aquí están mis pisadas del otro día que os enseñaba en el vídeo y lo que ha quedado del pequeño arroyo. Ahora es un pequeño arroyo, un pequeño charco, mejor dicho. Y nada, vamos a ver lo que hemos captado. Muy interesante. Sobre todo yo la puse aquí porque ahí vi un camino que da paso a una zona de matorral y a un pinar, y al haber un camino y una entrada al río, entonces vi que podía ser un buen lugar para colocar la cámara, ¿vale? Vamos a ver si encuentro las huellas y os muestro. Creo que estas son las huellas de la nutria, como veis ahí. Aquí más huellas y creo que no ha venido del camino, sino que ha venido de esa zona de allá, parece ser, del charco este. Bueno, muy interesante. También tenemos, creo que, huellas de jabalí y de otros animales, pero lo que a mí me interesa son las huellas de la nutria, que creo que son estas de aquí. A ver, que lo veáis bien. Ahí tenemos huellas de nutria y van a parar pues al río Ara que tenemos ahí. A ver que enfoco bien. Ahí tenemos el río Ara. Bueno, si todo va bien, otro objetivo más. He conseguido captar a la nutria. Y por fin la nutria europea o paleártica, Lutra lutra. Hola, buenas tardes. He estado captando durante varias noches a una nutria con esta cámara de aquí, con la Cool Life. Y bueno, el problema que ha habido es que la nutria pues ha pasado de una forma muy rápida y apenas se ha podido captar, 2 o 3 segundos en cada filmación.
Así que bueno, me he decidido de poner otra cámara enfocando a este pequeño charco para que tenemos ahí. Y bueno, está Busnell, como veis aquí, está lleno de huellas de nutria, lleno. Yendo, esas huellas de nutria van tanto para allá, para el charco, como para la zona de aquí, ¿vale? Entonces lo que me hace pensar es que es una zona de paso prácticamente diaria de la nutria, sobre todo por la noche, ¿vale? Yo creo que solamente pasa por aquí por la noche. Bueno, entonces lo que he decidido es poner aquí la cámara y a ver si la logro captar. ¿Qué problemática tiene esta cámara? Que no es tan rápida como esta. Yo creo que el tiempo de activación es aproximadamente de 1 segundo. Así que, bueno, a ver si la nutria pues se queda un rato inspeccionando el terreno. No creo que cazando, aunque puede que sí, que haya un cangrejo o algo. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Ya la he conseguido captar con esta de aquí, con la Cool Life, pero me faltaría captarla de una forma, podemos decir, más reiterada, ¿no? Entonces por eso he puesto esta cámara de aquí, ¿vale? Protegida, porque aquí son muy abundantes las riadas. Puede crecer el caudal del río en 2 o 3 días, se puede aumentar. Ahora mismo en esta época del año puede doblarse o triplicarse, así que hay que tener cuidado, ¿vale? Aproximadamente el caudal del río Ara, según lo que he podido ver en la página web, su paso por Voltaña, está sobre unos 9 metros cúbicos por segundo, ¿vale? Pero esos 9 metros cúbicos por segundo puede aumentar a 20, 21, 22 metros por segundo, incluso más, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Yo siempre miro el tiempo, no solamente aquí en Voltaña, sino en toda la cuenca del río Ara, para ver si es conveniente poner la cámara o no. Si hay tormentas o si hace días de sol, es conveniente no ponerla. Los días de sol es porque la nieve que está en las montañas se va a deshelar, ¿no? Entonces, poco a poco va a aumentar el caudal del río. Poco a poco, de forma repentina, si es una tormenta, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y bueno, hemos conseguido captar la nutria anteriormente, pero ahora nos falta intentar captarla de una forma más continua. Este pájaro inverna en las costas y regresa a los ríos en primavera, sobre el mes de abril. Su dieta es marcadamente insectívora. Vuelven a su lugar de nidificación año tras año. Pesa unos 39 gramos, en comparación a los 1500 gramos que puede pesar una nave azulón. Hola, buenos días. Como veis aquí he cambiado la cámara, trampa de localización,
Justamente veis varias huellas de nutria hacia donde se dirigen. Y bueno, justamente está aquí y está enfocando a un pequeño charco. Bueno, un pequeño charco, no, un charco de grandes dimensiones que ha quedado de la última crecida. La nutria viene por aquí por la noche y bueno, le he cambiado de localización porque en el lugar que estaba un poco visible y bueno, aquí yo creo que está más resguardada y es posible que veamos la nutria, yo creo que de una forma mejor. No sé si de espaldas o de frente, porque no sé qué dirección tienes exactamente. Pues, pero bueno. Nada, vamos a ver si tenemos suerte. Y bueno, aparte de la nutria, a ver si nos encontramos con algo. Creo que he podido también captar en otro vídeo una agachadiza. Vamos a ver si tenemos suerte y la podemos captar, porque este ambiente así medio pantanoso le gusta bastante a las agachadizas. No sé si era agachadiza o becada, me parece que era agachadiza, porque ha sido un vídeo flash de un segundo y le tengo que parar varias veces para saber lo que es. Bueno, os dejo. Aquí tenemos la cámara trampa, una Bushnell, la que siempre utilizo, y el charco. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahí he dejado la cámara trampa. Ahora le he puesto un objetivo de unos 60 centímetros. El inconveniente que tienen estos objetivos es que enfocan a 60 centímetros a una nitidez mucho mayor, pero solamente ahí, entre 60, 70, 80 centímetros como mucho. Así que es un poco arriesgado porque igual no puedes encontrar nada, pero si por ejemplo se acerca la nutria, un pato, la agachadiza, un chorlitejo, etcétera, sale la verdad que muy nítido. Así que vamos a ver si tenemos suerte y a ver si lo conseguimos captar. Además pueden aparecer ahí bastantes aves o pájaros que beban, así que es interesante colocar esto y a ver si tenemos suerte. Bueno, salgo de este lodazal, mira cómo me he puesto las zapatillas. Lo bueno de aquí es que está bastante resguardado y es difícil que alguien pueda venir aquí. Bueno, solamente vendría alguien que quisiera poner una cámara trampa, así que bueno. También pueden venir grandes mamíferos a bañarse, como puede ser jabalí. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la cámara, que puede tirarla. ¿Vale? Sí que he captado un corzo viniendo en la otra cámara, así que bueno, pueden venir aquí. No sé si a beber porque el agua está bastante sucia, pero bueno, sí que hay algunos peces de diminutas dimensiones, no sé si se ven desde aquí. Ahí hay peces, son muy pequeños, y no sé si se ve muy bien, pero son peces diminutos. Vamos a ver, alguien va a venir. Nada, la vamos a dejar aquí durante unos días, quizás 5 o 6 días, y a ver qué pasa. Bueno, suscribiros a Huesca Salvaje si os ha gustado este contenido. Y nada, os animo a descubrir el Sobrarbe, a INSA y a venir aquí porque la verdad que merece la pena. La fauna, la flora, los paisajes, la geología que tiene son recomendables. Un saludo.
Macho y hembra danada de azulón. Se emparejan durante el invierno y a finales de febrero ya comienzan a construir el nido.